Me invitaron a hablar sobre las barreras al desarrollo en Chile. Hoy en día es casi un cliché decir que el mayor problema del país se encuentra en el funcionamiento de la política. Los partidos son débiles, el Congreso está excesivamente fragmentado y pareciera que la política constructiva de buscar acuerdos está pasada de moda. Yo también voy a adherir a todo eso. Pero hoy quiero ir un paso más atrás para explorar, tomándome la libertad de escapar momentáneamente de las rigideces académicas, de forma ensayística o casi como una divagación sobre ciertos fenómenos que creo subyacen los males de nuestra política. Quiero partir por comentar que no creo que el fin del binominal sea la causa de estos males. Es cierto que sin un sistema proporcional como el que tenemos hoy, nuestro Congreso no podría estar igual de fragmentado. Pero en cierto sentido, este sistema proporcional solo ha sacado a la luz la debilidad de nuestros partidos. Al mismo tiempo, ha permitido llegar al Congreso a sectores políticos que antes no accedían, y es mejor tenerlos en el Congreso que solo en las calles. Pero quizás lo más curioso de este cambio institucional es que en línea con lo que se esperaba, aumentó la oferta de partidos políticos. Y sin embargo, esto no hizo más atractivo votar, ni tampoco llevó a que más gente se identificara con alguno de los ahora muchísimos partidos políticos, como algunos pensaron o quisieron en su momento. A fin de cuentas, la despolitización no parece haberse debido al duopolio inducido por el sistema binominal. En efecto, el fin del binominal no hizo mella a la caída libre de la identificación con los partidos políticos, que pasó de cerca del 80% de la población a principios de los 90 a un pic de 14% para la crisis de 2019, un número que es insostenible para el funcionamiento de cualquier sistema de partidos. Si bien la identificación con los partidos ha caído en otros lugares del mundo, una caída como esta es completamente excepcional. De hecho, diría que hay pocas cosas que caigan de una manera tan sostenida en un lapso de 3 décadas. Y ese es el telón de fondo de la crisis de nuestra política. Con esa carencia de representatividad, los partidos no logran articular las demandas ciudadanas ni orientar a la mayoría de la población que mira el debate público desde lejos. Es difícil, además, para cualquier gobierno lograr acuerdos con tantas cabezas. Más todavía si las huestes tienen pocos incentivos a cumplir los acuerdos porque saben que detrás de la marca del partido hay pocos votos. Gobernar con partidos débiles, como hemos visto, es muy difícil. ¿Qué hay detrás del desmoronamiento de la identificación partidaria? Por supuesto que los partidos han hecho lo suyo para perder apoyo. Les ha faltado transparencia, democracia interna, renovación. Pero creo que la caída de la identificación política forma parte de un conjunto de tendencias que como un todo apuntan a una ciudadanía profundamente individualista. Digo individualismo no con la connotación negativa con que suele usarse. Siguiendo a Karl Popper, uso individualismo en oposición a colectivismo y no en oposición a altruismo. El individualismo es la creencia en el ser humano como un fin en sí mismo, no solo como un miembro de una tribu. La creencia en el ser humano como un ser provisto de razón y no un mero manojo de deseos. El individualismo, así comprendido, conlleva una autonomía que es profundamente valorada por la ciudadanía. Es el individuo quien define su visión de mundo y su modo de vida, con un peso bajo de la tradición, la familia, la clase social y las instituciones, llámese los partidos políticos o instituciones religiosas. Por supuesto, todos esos límites a la autonomía individual siguen existiendo y lo hacen de manera muy desigual. Pero creo que el aumento en la autonomía individual engloba y subyace muchas de las tendencias de las últimas décadas. Adelantando mi conclusión, creo que este individualismo dificulta la política y tiene costos. El individuo está solo y no sabe bien cómo lidiar con su soledad. Pero al mismo tiempo, el individualismo es apreciado por los individuos y forma parte de sus vidas al punto que no es posible volver atrás. Voy a detenerme sobre 3 tendencias que van de la mano de este creciente individualismo, ya sea porque ayudan a explicarlo o porque lo refuerzan. En primer lugar está el descomunal aumento en los niveles de vida de los chilenos. El crecimiento económico y la caída de las tasas de pobreza de las últimas décadas, sobre todo en los 90, son excepcionales también en un contexto comparado. El aumento en el ingreso abrió posibilidades antes inimaginables, posibilidades que aportan a la construcción del modo de vida del individuo. Personas que antes apenas habrían tomado decisiones por estar subsumidas en el fuego de la subsistencia, de la supervivencia y la subsistencia, hoy ya con una cierta seguridad existencial, toman decisiones,
de consumo, que por superficiales que parezcan, son una forma de ejercer su autonomía. Esto se suma, por supuesto, a un conjunto de políticas públicas que han promovido la decisión individual, por ejemplo, en educación o en salud. En segundo lugar, las últimas décadas vieron un aumento explosivo de la educación superior. Según los datos de la OCDE, tan solo entre el año 95 y 2012 las tasas de graduación pasaron de 13 a 48%, es decir, desde un sistema donde solo una pequeña élite llegaba a la educación terciaria a uno donde casi la mitad de los jóvenes lo hacen. Pocos países en el mundo han experimentado expansiones así de rápidas. Esto significó un cambio enorme en las trayectorias de vida de los jóvenes, normalmente mejorando sus perspectivas laborales. Pero la educación superior es mucho más que eso. En particular, la universidad ha permitido a millones de jóvenes acceder, aunque sea de modo superficial, a reflexiones que suelen ser críticas sobre la sociedad y sobre sus propias vidas. Ello es normalmente una novedad para muchos jóvenes provenientes de familias en las que los niveles educativos de los padres y las preocupaciones del día a día apenas permiten discusiones abstractas. Este contacto con el mundo de la reflexión permite una mirada más crítica sobre las cosas, que motive al individuo a formar sus propias opiniones y tomar sus propias decisiones. Aunque hablar de una razón autónoma pueda parecer exagerado, las masas y masas que se han visto expuestas al debate universitario tendrán quizás mayor vocación por pensar por sí mismas, es decir, por ejercer su autonomía. En tercer lugar, vivimos cada vez más solos. A principios de 1990, el promedio de hijos por mujer era 2,6, mientras que hoy, según los últimos datos del INE, es 1,3. Aquí también nuestro cambio fue excepcionalmente rápido. Países que hoy día tienen tasas de fertilidad similares a la nuestra, como Estados Unidos o Noruega, tardaron casi 60 años en experimentar la caída en la fertilidad que nosotros vivimos en solo 30 años. La reducción del tamaño de las familias se suma al aumento de ingresos y ha permitido que la gente viva en hogares más pequeños. A principios de los 90, solo el 2% de la población chilena vivía sola. Hoy son el 7%. Es decir, 1 de cada 14 o 15 personas vive solas. En hogares compuestos por 2 personas, en 1990 vivían solo el 7%. Hoy día son el 19%. En 1990 la mayoría de la población vivía en hogares de 5 o más personas y hoy son menos de un cuarto. ¿Qué significa esta mayor soledad ahí en el espacio más íntimo? Tal vez vivan más solos precisamente como ejercicio de su autonomía, pero seguramente la experiencia de la vida solitaria refuerza esa autonomía. La vida de grupos grandes permite repartir responsabilidades, obliga a compartir espacios, negociar rutinas, establecer turnos. La vida solitaria está menos sustentada en otros y menos restringida por otros. Es una vida que se manda sola, y tal vez quien se manda solo en lo íntimo no quiera ser mandado en lo público. En suma, el mayor nivel de vida, la mayor educación y las vidas más solitarias, todas apuntan a un individuo más autónomo en su forma de vivir, de pensar, de convivir. Es cierto que muchos países han avanzado en la misma dirección, pero en el caso de la sociedad chilena, este proceso de individualización se dio de manera excepcionalmente rápida. Y creo que parte de los problemas que hoy marcan nuestra política tienen que ver ya sea con este individualismo per se o con que todavía no aprendemos a vivir bien con tanto individual. Y voy a esbozar 2 razones detrás. Primero, el ejercicio de la autonomía individual en la toma de decisiones ha deformado en un desprecio por el rol de las instituciones en la toma de decisiones, y me refiero en particular a la política. El individuo que elige cómo consume, cómo piensa, cómo hace, qué hace con su tiempo en su hogar solitario, no está dispuesto a seguir lineamientos de un partido. A principios de los 90, alrededor de 1/3 de la población se identificaba como demócrata cristiano. Probablemente ese tercio confiaba en los líderes del partido para formarse una opinión sobre los temas del momento. Probablemente buscaba la flecha con las 2 líneas al momento de elegir su candidato para las municipales. Probablemente les perdonaba errores a sus líderes, porque mal que mal creían su proyecto político. Hoy, entre la veintena de partidos que hay en el Congreso, no identifican a un tercio. Y la ciudadanía, haciendo uso de su autonomía, no sigue a nadie al momento de formar su opinión. Vota en gran parte porque la obligan a hacerlo y lo hace según sus concepciones del momento.
Sobre todo, no está dispuesta a perdonar a nadie por un proyecto colectivo de largo aliento. Así las cosas, todos nuestros últimos presidentes han perdido rápidamente su apoyo, y desde el gobierno de Lagos que no tenemos un presidente que entregue la banda a otro de su mismo bando. Y si durante los famosos 30 años, unos 2 años antes de cada elección presidencial, ya era más o menos claro, con las encuestas en la mano, quiénes serían los finalistas, en los últimos años un ejercicio así es cada vez más esotérico. Decir que la historia de nuestra política en los últimos años ha sido oscilante sería poco decir. Esto no quiere decir que la ciudadanía no sea más que un manojo de emociones que se lanza de un polo a otro carente de racionalidad. La opinión pública tiene algo de termostato y como muestran diversas encuestas, cuando un gobierno cree poco en el Estado, pide más Estado y viceversa. Pero sin instituciones que medien entre la ciudadanía y la política, no hay razón para guardar lealtades. De ahí que los ciclos que observamos son demasiado cortos, arriesgando la estabilidad. La política sin partidos nos deja también más expuestos a outsiders oportunistas que prometen el cielo, pero no han pasado el filtro de convección democrática. En segundo lugar, el individualismo viene acompañado por una parte de la angustia propia de la toma de decisiones. Hay temor a equivocarse, a ser el responsable de una mala decisión. La posibilidad de definir el sentido de la propia vida conlleva el pavor de no encontrarlo. Por otra parte, el sujeto individualista debe lidiar con su mayor soledad. La compañía es necesaria y su ausencia nos hace frágil. La enfermedad es un ejemplo, pero hay muchos otros. La transición desde lo que Popper llama una sociedad cerrada hacia una abierta, con más autonomía, tiene sus tensiones. Abro comillas. Hay muchas personas que viven en el anonimato y la soledad y por lo tanto viven infelices. Cierro comillas. Las relaciones abstractas de la sociedad abierta, como las del mercado, son malos sustitutos de una vida en común. Con comunidades pequeñas y débiles, el individuo se siente a veces perdido, desamparado. La última encuesta bicentenario muestra que el 43% de la población se ha sentido solo en la última semana. Más o menos 1 de cada 5 personas declara no tener amigos cercanos, 3 puntos más que en 2006. Y el 13% no conoce el nombre de ninguno de sus vecinos, 7 puntos más que en 2006. Pero con sus luces y sombras, este desamparo es para la mayoría la contracara de su mayor libertad. Una libertad que elige vivir más solos. De hecho, ese es un lujo que se permiten en mayor medida a quienes pueden pagarlo, como muestran los datos cuando uno ve el tamaño de los hogares por nivel económico. Creo que esta tensión entre un individualismo que es liberador, pero a veces también desamparado, ha permeado también nuestra política. Nos convencemos de la necesidad de un sistema educacional más igualitario, pero no queremos que nos limite la elección de cómo educar a nuestros hijos. Peleamos contra la miseria en las pensiones, pero nos aferramos a las cuentas individuales, incluso en el caso de personas que se beneficiarían de un fondo común. Queremos que se nos respeten nuestros espacios de autonomía ganados, pero sentimos nostalgia por la comunidad perdida y nos dejamos seducir tanto por el comunitarismo de izquierda como por los resurgimientos de derecha que añoran el acompañamiento de la religión y la familia tradicional. Recapitulando, el avanzado individualismo de nuestra sociedad produce una incomodidad con la política institucionalizada, poniendo en riesgo el sistema de partidos, y por otra parte, el individuo ama su autonomía, pero se encuentra incómodo con los dolores que vienen con ella. Le pesa la responsabilidad de sus propias decisiones y se siente solo y desamparado. Estas tensiones no son nuevas. En 1945, Popper observaba que el propio Platón, abro comillas, con una profunda intuición sociológica, descubrió que sus contemporáneos tenían una fuerte tensión y que esa tensión se debía a la revolución social que había comenzado con el surgimiento de la democracia y el individualismo. Pero creo que estas tensiones se expresan con especial fuerza en contextos en que el individualismo se ha adoptado, por así decirlo, tan abruptamente como es nuestro caso. Entonces, para cerrar, ¿cómo superamos esta incomodidad con nuestro individualismo? ¿Está la política condenada a funcionar mal en esta sociedad individualista?
¿O será cosa de que aprendamos a vivir mejor con nuestra soledad y entendamos de una vez que la política institucionalizada no amenaza nuestra autonomía? Si hay una cosa de la que creo estar segura es que por más que les pese a los críticos del individualismo, tanto de izquierda como de derecha, el individuo no va a querer dar pie atrás en los espacios ganados de autonomía.